Europa se alista para la guerra. Europa, es una manera de decirlo. Hay que analizar a detalle lo que está pasando. No sorprende el mensaje de algunos líderes. Emmanuel Macron haciendo un llamado a un paraguas nuclear, por poner un ejemplo. Polonia que dice que hay que entrar en una carrera armamentista contra Rusia, o con Rusia, para ser más precisos. Ursula von der Leyen, la rubilinda señora que aparece representando al viejo continente, habla sobre un plan de rearme que costaría un monto bastante generoso de 800.000 millones de euros. Plata que, por supuesto, saldrá del bolsillo de sus ciudadanos. ¿Qué está pasando detrás de esto? ¿A quién deben tenerle miedo verdaderamente los ciudadanos de Europa? A Rusia, que según sus líderes es amenazante y que está tratando de quedarse con toda la región y que Ucrania es el primer caído y luego vendrá una lista mucho mayor, según dijo Emmanuel Macron en 15 minutos de discurso. ¿O le debería tener miedo más bien a sus líderes que están empecinados en que este conflicto llegue a niveles insospechados y que obviamente no solamente se trata de invertir en su defensa, sino también en poner carne de cañón, que podría ser, aunque parezca raro decirlo, y dependiendo del lugar donde usted nos observe, un amigo suyo, ¿no? Un amigo suyo, o de repente si usted es europeo y entiende lo que estamos hablando y forma parte de uno de estos países, usted mismo. En fin, señores, es un momento histórico, por decirlo menos, y vamos a desarrollar este tema tan impactante con un invitado de lujo, un analista internacional de renombre, el señor Eduardo Luque, quien hemos tenido muchas veces en nuestro espacio y que siempre tiene una mirada que va más allá del titular, más allá de la portada. Hay un tema de fondo que es muy interesante y que Eduardo seguramente nos va a plantear en esta conversación. Eduardo, te doy la bienvenida a Prensa Alternativa. ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre digo, pues encantado nuevamente de estar aquí en el programa. Y realmente, a ver, vamos a hablar de cosas que son muy interesantes, ¿no? Estamos viendo como un mundo viejo cae, están haciendo un mundo nuevo, y como decía aquel político italiano Gramsci, que escribía un libro desde Cuadernos desde la cárcel, siempre decía que entre el mundo que cae y el mundo que nace, en medio nacen monstruos. Y realmente estamos viendo cómo nacen monstruos y hablan y manifiestan cosas que ni en nuestra peor pesadilla podríamos pensar que se vuelven a repetir en Europa. Pero aquí estamos, con unos líderes europeos que parecen pollos sin cabeza, no saben a dónde van, pero van echando leña al fuego de la guerra. Y esto es especialmente preocupante. Que es como que quieren arrastrar al infierno a todos. El discurso de Macron ha sido una de las tantas cuestiones que hay que comentar hoy, porque ha sido un discurso claramente provocador, hablar de un paraguas nuclear en Ucrania, ha sido insultante para la inteligencia seguramente de muchos en Europa, que ciudadanos digo que claramente entienden por dónde va el asunto. Yo imagino para ti, Eduardo, debe haber sido insultante una declaración como la de Macron, quien dice abiertamente caerá Ucrania y los próximos podemos ser nosotros, ¿no? Y obviamente habla de Europa, habla de todos los países que forman parte de la región, incluyendo España, ¿no? Hablando Sí. de muchos de los actores. Macron dice eso en respuesta a una encuesta. Este es muy llamativo. Una encuesta en la que dicen que 6 de cada 10 franceses creen que Rusia es una amenaza. Macron, preocupado, dijo, bueno, es momento de hablarle al mundo, a Francia, pero sobre todo a toda Europa y al mundo en general, ¿no? Hay que decir quiénes son los rusos, hay que hablar de sus socios, los soldados norcoreanos, el armamento chino-iraní que está por ahí. Y ha sido muy claro en eso Macron, que es necesario que Europa tome conciencia, que Europa se dé cuenta a lo que se enfrenta. Obviamente, en Rusia no pasó desapercibido el comentario del pequeño mini intento de Napoleón, no pasó, pero sí es claro lo que dice Rusia. Si ustedes nos consideran una amenaza, entendemos que nosotros también tenemos que considerar una amenaza a ustedes. Eduardo, ¿cómo interpretar estas declaraciones en las que se siente que sorpresivamente van a ir hasta las últimas consecuencias en cuanto
a todo aquello que Donald Trump en su momento sugirió. Donald Trump, obviamente que tampoco es una de los cuentos, ¿no? Que aparece con su varita celestina para traer la paz al mundo, pero que obviamente había dicho, no es buena idea enfrentarse a Rusia, tengan mucho cuidado, pero parece que no, que el mensaje desde Europa es desafiante. Macron, por lo menos, hay que hablar de Reino Unido, hay que hablar de Polonia. En fin, ¿qué interpretación tienes, Eduardo, en esta situación? Que los líderes europeos empecinados en que esto sea lo más devastador posible. A ver, insultante no fue el discurso del señor Macron. Fue, a mí se me caía las lágrimas, pero de risa, porque fue un auténtico esperpento. Un auténtico esperpento. Un señor, el señor Macron, que se aguanta en el poder porque se ha abrazado la silla presidencial como un pulpo, que tiene unos índices de popularidad por los suelos, que tiene ahora mismo, se sostiene en el gobierno gracias a triquiñuelas burocráticas con el apoyo de la extrema derecha a la que dice expulsar. Pero es la extrema derecha de la señora Le Pen la que está apoyando en el Parlamento para que no caiga. Y este señor se permite el lujo de amenazar nada menos que a una potencia nuclear, a la mayor potencia nuclear del mundo en este momento, como Rusia. Si no fuera tan triste, sería para reír, porque auténticamente el señor Macron no es sino un pequeño Napoleón a pequeña escala, encima ridículo y sin sentido del ridículo. Porque además en su discurso decía que él iba a convocar, ¿quién es él? Para convocar a nadie. Iba a convocar a los jefes de Estado Mayor de los diferentes países europeos para decidir cuándo iban a enviar las tropas a Ucrania. ¿Quién es este señor para arrogarse el derecho a convocar a unos o a otros? Porque no corresponde ni en los estatutos de la Unión Europea ni de ningún tratado internacional que este señor tenga derecho especial para nada. Y además, con la salvedad de que si Ucrania ha de confiar en las fuerzas militares francesas, está claro que Ucrania quedará absolutamente devastada en 2 días. Recordemos que el ejército francés ha sido expulsado por 4 grupos de africanos mal armados de todas sus colonias en el centro de África y ha tenido que salir corriendo. Ese es la gran armée, el gran ejército francés. Igual que salió corriendo de Argelia en los años 60, igual que salió huyendo después de la batalla de Dien Phu en Vietnam. Es decir, el reguero de victorias del ejército francés es enormemente largo, como estoy diciendo. Así que es de todo punto fuera del sentido común las declaraciones que hizo este personaje. Solo se entienden por una cosa. Como la publicidad en Francia ha hecho mella en la población, y la población, una parte, cree que Rusia va a invadir y que va a ocupar y que va a llegar a París, como llegaron los nazis en el año 41, entonces ha aprovechado las encuestas para ver si gana un poco de popularidad, porque está con el agua al cuello, está prácticamente ahogado. Entonces saca ese tipo de declaraciones sabiendo que no tiene capacidad para cumplir ninguna de las amenazas que hace. Solo pensad una cosa, uno solo de los misiles nucleares de Rusia, al Sarmat, solo un misil puede devastar toda Francia. Y evidentemente ahí no hay respuesta que se valga. Por tanto, es bastante estúpido, si me permite la palabra, desafiar a una potencia nuclear como Rusia y no intentar llegar a un acuerdo, a un entente cordial, un país que ya está en recesión económica, que ha perdido sus colonias en África, que ha perdido los negocios de uranio y de explotación de las minas a costa de los africanos que tenía en el centro de África y que cada vez más es un país acorralado que pesa cada vez menos en el concierto internacional. Así que esto es el esquema de lo que está haciendo
el señor Macron. El ridículo internacional. Ridículo internacional en todo el sentido de la palabra. Y obviamente no podía quedarse atrás de Polonia. Ya hablamos de Macron, que es un impresentable. Y obviamente Polonia no se queda atrás. Los polacos que son hambrientos de conflictos, ¿no? Es como si las autoridades, sobre todo, ¿no? Se sintiesen debidamente satisfechas cuando se habla de guerras en las que no van a participar ni ellos ni sus hijos. Y es como que tuviesen esa necesidad. Y obviamente Polonia habla de esto Donald Tusk, el primer ministro polaco, quien, entre otras cosas, pide que Europa ponga atención a Rusia, que asuma ya que esto se trata de una carrera armamentista y que hay que ganarla. Es una carrera no contra el hambre, no contra la desigualdad, no contra los problemas sanitarios que pueda tener nuestro bloque, dice, ¿no? La Unión Europea, nuestros países. La carrera es la carrera armamentista. Esa es a la que tenemos que apuntar y la que tenemos que ganar. Es lo que ha dicho. Obviamente, para él es necesario armarse más rápido que Rusia, de manera más eficiente, y obviamente uno se pregunta hasta dónde llegarán, porque, claro, una cuestión tiene que ver con la guerra convencional. No sabemos si también se refiere al tema nuclear, como en su momento lo planteó Macron, ¿no? El paraguas nuclear, el famoso paraguas nuclear. Y no olvidemos que Polonia está con unas ganas locas de poder tener entre sus manos armas nucleares estadounidenses, obviamente bajo el amparo de Washington, pero uno nunca sabe lo que puede ocurrir. Entonces, Polonia también envía esos mensajes desafiantes, Eduardo, sobre todo ahora que se habla de la caída de Ucrania. ¿Y por qué hacemos hincapié en este punto? Porque tenemos el asunto de Kaliningrado, por poner un ejemplo, y entre otras cosas, también esta vieja obsesión de Polonia de poder formar, o mejor dicho, aprovechar la caída de Ucrania para poder ocupar algún lugar determinado, porque yo me pongo en este ejemplo. O sea, ¿qué piensan los polacos probablemente, o qué piensan argumentar? Cae Ucrania, los rusos entran en Ucrania, lógicamente debemos nosotros anticiparnos y enviar mayor presencia, de repente incluso en la misma Ucrania, para evitar la expansión de los rusos. O sea, hay muchas cosas que ellos pueden tener sobre la mesa, pero Polonia, ¿qué te deja Polonia, Eduardo, en toda esta ecuación? Bueno, Polonia, las élites polacas, que no Polonia es una cosa y la población polaca es una, las élites que gobiernan el país Correcto. es otra cosa, Es es otra cosa correcto. completamente diferente. Siempre lo definía un político muy celebrado, anticomunista acérrimo, muy derechista además, que se llamaba Winston Churchill, y definía a las élites polacas como las hienas de Europa. Y es verdad. Históricamente, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las élites polacas llegaron a convencer a su población, con una campaña publicitaria como la que ahora se está imponiendo, de forma sistemática en aquel momento, igual que ahora, llegaron a convencer a su población de que había que ir a la guerra contra Alemania, antes de que los alemanes invadieran Polonia, había que ir a la guerra contra Alemania, porque el ejército polaco era inmensamente fuerte y en muy pocos días estarían desfilando por el arco de Brandenburgo en Berlín. Esto es lo que le explicó la élite alemana, la élite polaca a su población. ¿Sabemos cuál fue el resultado? Sabemos el resultado del enfrentamiento entre las divisiones blindadas alemanas y las cargas de la caballería con lanzas de la caballería polaca, y el resultado que eso tuvo. Pues bien, esta élite siguió duro que duro intentando convencer a su población de que lo que había pasado no era una derrota, sino era una especie de tránsito. Hoy sabemos, además, que esa élite polaca, cuando se fue al exilio en Londres, fue la que organizó y ordenó el levantamiento del gueto de Varsovia, que fue masacrado por las tropas alemanas. Esta misma élite polaca, esta élite polaca, fue la que ordenó el levantamiento del gueto de Varsovia,
y la tremenda matanza que hicieron los nazis con los judíos que estaban allá y con los polacos que estaban allá en general. Así que esta élite nunca ha tenido ningún problema por sacrificar a su propio pueblo por tal de conseguir sus intereses. Y sus intereses siempre han sido los mismos. Se han creído, estando como entre potencias enormes, ellos eran un país chiquitito, entre Alemania y Rusia fundamentalmente, o los imperios correspondientes, en su momento el imperio ruso y el imperio austrohúngaro, siempre estaban como un tapón en medio, ¿no? Y entonces esto siempre generó en la élite polaca la necesidad de una expansión más allá de sus fronteras, más las que ha tenido históricamente. Y volvemos a repetir esto. No olvidemos que Polonia, uno de sus reyes, llegó incluso a entronizarse como zar de Rusia en su momento. Estamos hablando del siglo XVI. Pues bien, ahora volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, pero no solo porque hay una mentalidad expansiva en la élite polaca, sino hay una cosa mucho más, digamos, más corriente, más corriente. Hoy gran parte de la élite polaca trabajan para fondos de inversión norteamericanos, de Reino Unido y de múltiples países. Y estos fondos de inversión se llaman BlackRock, fundamentalmente, y trabajan para estos fondos de inversión. Los fondos de inversión, como ocurre en el mismo caso del señor Macron, el señor Macron trabaja no para BlackRock, sino para la banca Rothschild, había sido directivo, alto directivo de esta banca, pero esta banca a su vez está dominada por BlackRock, que es la que tiene el control de las acciones. Y ocurre igual con el señor Starmer, el señor el primer ministro del Reino Unido, que también trabaja para BlackRock. Y también el señor Christopher Merz, que será el futuro canciller alemán, que también había sido alto directivo de BlackRock. Así que, al final, todos estos personajes de la política, en realidad, como la élite polaca o la élite francesa o la élite inglesa o alemana, en realidad trabajan, son como muñecos de guiñol. Hay otro que es la mano que dirige el muñeco y que lo hace moverse en una dirección o en otra. BlackRock ha hecho enormes inversiones en Ucrania, enormes. Y en la medida en que la tropa rusa avanza y conquista territorios, y conquista minas, y conquista puertos, las inversiones que ha hecho BlackRock se deprecian y pierde dinero. Por tanto, la única solución que da es aumentar la guerra, aumentar la tensión y, como dicen ahora las élites polacas, ahora vamos a entrar en una carrera armamentística. ¿Qué carrera va a entrar Polonia? Que no tiene capacidad metalúrgica, capacidad para fabricar armas, que no puede fabricarla y que dependen siempre, han dependido del gran amigo norteamericano. ¿Dónde están las fábricas de armamento polacas? ¿Dónde están los inventos, la tecnología polaca en armamento? ¿O en Alemania o en Francia? Esto estamos asistiendo a un circo en el que los actores no saben a dónde van. Es un grupo de payasos y chocan entre ellos. No saben a dónde van, pero lo más peligroso es que pueden poner en peligro a todo el público que nos está mirando. Bueno, solo me pongo a pensar en esto, ¿no? Porque por un lado tenemos a la Europa que intenta por todas las formas generar un mensaje de odio, de guerra, de prolongar esto. Por el otro, Donald Trump, que insisto, no necesariamente es un pacificador, nada que ver, pero por lo menos plantea esto desde la realidad, desde la, digamos, la transparencia del caso, ¿no? Pensar que enfrentar a Rusia es una locura, lo ha manifestado muchas veces. Ahora incluye también a China en la ecuación. ¿Por qué? A ver, ¿qué ocurre? Y esto lo quería comentar también en esta conversación contigo, Eduardo. Hay un plan de por medio que le ha declarado Trump a los periodistas, que para él es importantísimo iniciar el proceso de desnuclearización
y que obviamente va a dialogar con Rusia y China sobre esto. Le parece, dice él, una locura contar con este tipo de armamento hoy por hoy, y cree que sería una oportunidad dorada ahora mismo para que los líderes de estas naciones, Estados Unidos, Rusia y China, se sienten a conversar, ¿no? Lo que ha hecho puntualmente es, sería estupendo que todo el mundo se deshiciera de sus armas nucleares. Lo dice Donald Trump, se lo ha dicho a los periodistas. ¿Ah? Sé que Rusia y nosotros somos, con diferencia, los que más tenemos. China tendrá la misma cantidad dentro de 4 o 5 años. Sería genial si todos pudiéramos desnuclearizarnos, porque el poder de las armas nucleares es una locura. Lo digo con un poco un poco risible porque, claro, es la sensación de un presidente que se siente inferior en esta contienda y lo reconoce, pero que en cierto modo contradice las diatribas de otros líderes, ¿no? Contradice lo que propone Macron, y hay mayor evidencia de este distanciamiento tanto entre Estados Unidos como Europa. Sin embargo, este proceso de desnuclearización, a la larga, considerando lo que está pasando con Europa, no sé si a Rusia le caiga bien. Es una pregunta muy, muy interesante, no lo hago porque, claro, que Estados Unidos lo proponga a estas alturas, cuando Rusia es una potencia en ese sentido y que claramente saca una ventaja sobre Estados Unidos, y China está en el proceso de hacerse fuerte, no sé si sería lo mismo si el tablero se hubiese invertido, ¿no? Si es que Rusia estuviese varios peldaños debajo de Estados Unidos. Pero es el mensaje que le ha dejado Trump en este momento a todo el mundo. Dice, sentémonos a conversar con usted, señor Vladimir Putin, usted, señor Xi Jinping, y hablemos de desnuclearizar el mundo. Tomémonos de las manos, mágicamente le faltó decir, pero es lo que plantea Trump, que es un mensaje completamente distinto a lo que propone Europa. ¿Cómo interpretar estas declaraciones de Trump, Eduardo, en este contexto? Yo lo que plantearía, más que declaraciones de un presidente u otro, lo que deberíamos estudiar son los contextos que han rodeado la carrera nuclear, la carrera armamentística nuclear, ¿no? El señor Trump es poco creíble, porque, por ejemplo, ahora estaba repasando, unos minutos antes de entrar en la antena, estaba repasando todos los dimes y diretes que ha dicho sobre los aranceles contra México, contra Canadá, contra China, contra. Y hemos visto cómo va cambiando completamente de parecer. Un día sí se acerca la hora del arancel, entonces luego dice, no, de aquí a un mes, entonces llega las grandes empresas norteamericanas de fabricación de automóviles y dice, ¿dónde vas, loco? ¿Dónde vas? Si pones aranceles a las piezas que vienen de México, de Canadá o de China, los coches, la General Motors, va a tener que subir sus costos de producción, sube sus costos de producción, sube el precio de los automóviles y la gente va a acabar comprando coches más baratos, que de una forma u otra los coches chinos entrarán en el mercado estadounidense de una forma u otra. Ya se lo harán llegar, seguramente. Entonces, es un señor que va cambiando de parecer en función de la presión que recibe. ¿Qué es lo que ocurre al señor Trump? Que por eso digo que no es creíble en gran parte de lo que dice. Pues que sencillamente Rusia ha hecho demostración de poder en la guerra de Ucrania. El uso de armas cinéticas, como el avellano que llegó a usarse, ha sido un algabonazo enorme, porque nadie creía que Rusia tuviera esa capacidad armamentística. Misiles que son capaces de volar a 12.000 kilómetros por hora, eso es un sueño todavía para la técnica norteamericana, que han conseguido como mucho alcanzar los 4.000, 5.000 kilómetros por hora. Los rusos ya están muy por delante, incluso ya se habla de un misil que puede alcanzar los 18.000 kilómetros por hora. Una auténtica barbaridad. Técnicamente un prodigio, aunque sea un prodigio para la guerra, ¿no? Pero esta es la realidad. El señor Trump se siente ahora en ese campo, en situación conflictiva, no gana esa batalla, no la va a ganar y evidentemente piensa, es un hombre práctico, piensa más vale llegar a un acuerdo, que reduzcamos los niveles entre unos y otros, porque total, como también sabemos, el señor Trump es perfectamente capaz de firmar un tratado y romperlo al día siguiente. Si no tienes
una salvaguarda fija. Por ejemplo, cuando estuvo en su primer mandato, el señor Trump firmó un tratado de libre comercio con México y con Canadá, por poner un ejemplo. Bien, ahora, con los aranceles, está dispuesto a romper el mismo tratado que él firmó. Es decir, es un hombre poco creíble en cuanto a su palabra, a no ser que las condiciones que le impongas y que firmen permitan que controlar esta situación. Esta es la verdad. Pero aparte hay otro problema de fondo. Hay un problema de fondo que no podemos obviar. Si fuera al revés, si Norteamérica tuviera la seguridad de que un ataque nuclear tendría una respuesta limitada o ninguna por parte de Rusia, o que el nivel de bajas que pudiera sufrir Estados Unidos fuera asumible, con toda seguridad ya habría destruido a Rusia a golpe de arma nuclear. Lo habría hecho, sin ninguna duda. Si alguno no quiere creerme o no puede, o tiene dudas, recordemos un hecho histórico. Esto no lo digo yo. Los documentos han salieron hace 2 años. Se hicieron públicos, eran documentos de la CIA secretos que salieron a la luz pública y lo han recuperado los historiadores. En el año 45, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, 15 días después de la rendición de Japón, encima de la mesa del presidente norteamericano, había llegado ya un planning de operaciones por parte del ejército norteamericano que hablaba del lanzamiento de 36 armas nucleares contra las grandes ciudades rusas para doblegar a Rusia, a la URSS en aquel momento, para doblegarla y derrotarla. 15 días después de la rendición de Japón. Así que dentro del núcleo existencial del pensamiento norteamericano existe esa posibilidad. En la guerra de Corea, el general Marshall le pidió al presidente Truman, que era el que comandaba, el uso de 15 armas nucleares para crear una zona muerta entre la República, lo que es hoy, la República de Corea y la región china adyacente. Le pidió el uso de armas nucleares contra Pekín. Así que Estados Unidos siempre ha tenido esas armas como un punto de referencia. ¿Por qué no lo usó? En este caso, por ejemplo, la guerra de Corea, porque seguramente la respuesta, bueno, seguramente no, Rusia, la URSS, realmente habría dicho que el uso de armas nucleares contra China implicaba una respuesta nuclear por parte de Rusia. Así que ahí quedó la cosa, el empate, el miedo a la destrucción mutua asegurada, ¿no? Esta es la realidad. Así que el señor Trump es un sujeto poco creíble, poco seguro, y por tanto que todo lo que dice se ha de poner en cuestión y en contexto, porque es así como podemos entender algunas de las cosas que están pasando, ¿no? Pero es poco fiable. Ya veremos si se establece ese control sobre el armamento nuclear, porque recordemos que fue la parte norteamericana la que se saltó unilateralmente los acuerdos de desarrollo de misiles de medio alcance. Se los saltaron olímpicamente cuando les convino. Así que esa es también otra realidad. Los hechos nos dirán por dónde van las cosas. Las especulaciones en este momento sirven de bien poco. Cierto, cierto. Y tal y como lo habías planteado antes, ¿no? Hay una serie de contradicciones en la administración Trump, no solamente en lo que concierne a Rusia, Ucrania, sino en general. Le pasa a México con este juego de tira y afloja de los aranceles. Le pasó hace poco a Venezuela también con el asunto de Chevron, que ahora se prolonga hasta inicios de abril. Quién sabe, de repente lo prolonga hasta inicios de mayo y finalmente termina cediendo. Todo es una moneda al aire. Lo que sí Rusia tiene claro es que no va a caer en el juego, al menos es lo que proponen desde Moscú. Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin, nada menos, se refirió a estas declaraciones que llegaron desde Europa, desde Polonia, desde Francia, y dice, bueno, carrera armamentista,
obviamente no nos van a poder ganar porque ni siquiera vamos a participar de esta carrera. Es lo que dice Rusia, ¿no? Básicamente, lo que dicen es, nosotros nos vamos a dedicar a nuestros intereses, a asegurar nuestros intereses, y eso es todo, de esto se trata. Entonces, ese es otro tema también interesante, el límite que puede tener Rusia, porque también habló Sergei Lavrov, desde la Cancillería, ¿no? El canciller ruso, para ser más precisos, y lo que dice también es, a propósito de esta idea bastante loca de que un contingente militar de la OTAN haga fuerza y se presente en Ucrania, Lavrov dice, bueno, esto ténganlo por seguro que sería una declaración de guerra directa contra Rusia. Lo ha dicho Sergei Lavrov. Hay también esa mirada que pueda tener Rusia, o vamos a ver hasta qué punto los rusos tienen ese tiempo de más, esa capacidad de temporizar para que esto no se termine incendiando, que va a jugar mucho la paciencia de los rusos, Eduardo, en toda esta historia, ¿no? ¿Cuál será la capacidad de Rusia para sostener, para soportar todas estas, hasta el momento, amenazas que no dejan de ser meramente orales, que no dejan de ser palabras, pero que pueden llegar a concretarse, por lo menos desde la perspectiva de Francia, de Reino Unido, el enviar tropas a Ucrania, por ejemplo, que es una de las grandes obsesiones. Ojo, hablamos de tropas ya de manera formal y no con la figura que hemos estado observando de mercenarios, de instructores, que es más o menos el rótulo que proponen, ¿no? Hace poco, por ejemplo, se hablaba de un ataque destructivo por parte de Rusia con un Iskander que se tiró bajo un hotel con franceses, 28, ¿no? Sí, sí. En Kryvyi Rih, que fue una situación complicada para ellos, y obviamente Rusia lo tiene muy claro, ¿no? Aparezcanse en Ucrania y no la van a contar. La paciencia de Rusia, Eduardo. No, la paciencia, como podemos decir, como aquí más paciencia que el santo Job, que fue condenado por Jesucristo a esto, a padecer un montón de enfermedades, y el hombre las padecía con paciencia y con tranquilidad, ¿no? Hasta que Dios lo perdonó y lo hizo recuperar la salud, ¿no? Lo que podemos decir. Y es lo que tú comentabas, ¿no? La prensa hoy occidental ha hecho un giro verbal muy curioso, ¿no? El señor Macron hizo un discurso hace 2 días, ese discurso del que hemos hecho mención, y la respuesta rusa fue inmediata, atacar un hotel con tropas mercenarias y altos oficiales franceses, 30 y pico fueron los que cayeron, pero según la prensa occidental no murió ninguno. Se fueron todos antes de que alcanzara el misil el hotel en cuestión. Lo que no añade la prensa es si se fueron todos al cielo o huyeron antes de que... Pero es difícil saber que se lanza un misil a 300 kilómetros de distancia, que vuela a 4 o 5 mil kilómetros por hora y que a esa velocidad y a esa distancia escasamente tienes tiempo de decir Jesús y ya te has muerto. Así que es difícil creerse que esos instructores franceses tuvieron tiempo de sobra de salir del hotel, irse a dar una vuelta y alejarse del misil que iba derecho hacia esas instalaciones, ¿no? Esto es lo que nos han explicado. Esto es lo que piensan que quieren, lo que quieren que creamos, ¿no? Igual que sabemos de los centenares, si no millares, de mercenarios franceses que ya han quedado en Ucrania muertos, ¿no? En los combates sucesivos. Pero realmente estamos nuevamente entre gente que habla más porque el que dirán, sino habla de cara a su gente, de cara a mejorar su cómputo electoral, de cara a mejorar su nivel de aceptación electoral en unas posibles elecciones futuras. Y les importa poco, porque no son capaces de llegar a más, no son capaces de llegar a estudiar y a extraer consecuencias de lo que están diciendo,
de lo que puede pasar si por casualidad se cometiera el desatino de enviar tropas francesas o del Reino Unido al escenario bélico de Ucrania. Y aparte hay que añadir otra cosa. Primero hacen grandes titulares. Señor Starmer, el primer ministro de Inglaterra, vamos a enviar tropas inglesas a Ucrania. Y acto seguido, por la tarde, dice, bueno, primero vamos a convocar a nuestros aliados para estudiar qué vamos a hacer y como mucho enviaríamos 3 brigadas. 3 brigadas, para que lo sepan los españoles, representan unos 12.000 hombres, unos 12.000 efectivos. Contando que normalmente hay una rotación, es decir, las tropas están sobre el terreno unos días, después tienen que ir a un segundo y un tercer escalón y descansar, realmente pueden poner de pie para el combate unos 3 o 4.000 hombres. Eso es lo que se come la guerra de Ucrania en un par de días. Eso es lo que se está comiendo ahora mismo. El número de bajas ucranianas supera los 3.000 cada 2 días y medio. Esto sería lo que durarían las tropas inglesas utilizando armamento normal, no utilizando armamento especial. Recordemos además que algunos de estos dirigentes políticos han hecho gala de su poderío militar. Y es para, si no fuera tan triste, sería para reírse. Reino Unido tiene en este momento 46 almirantes, si no me falla la memoria, y tiene útiles 25 navíos de guerra. Es decir, tiene más almirantes que navíos de guerra. Lo que fue la gran flota de guerra en la Segunda Guerra Mundial, con 1.400 barcos de guerra, en aquel momento tenía Inglaterra 8 almirantes más que los que tiene ahora, con 25 barcos de guerra. Sus 2 portaaviones, el Queen Elizabeth y el Príncipe de Gales, en realidad solo es uno, porque es el Queen Elizabeth, porque el Príncipe de Gales le sirve para coger las piezas cuando se rompe un portaaviones. Como no pueden fabricarlas porque no hay presupuesto, utilizan las piezas que pueden del otro portaaviones para reparar el primero. Esto es la fuerza operativa de un ejército tan poderoso como el del Reino Unido. Así, evidentemente, con 70 y algo mil efectivos que en total tienen los 3 cuerpos de ejército del Reino Unido, es difícil enfrentarse a los más de 3 millones que puede poner en marcha, en pie, Rusia en este momento. Y cosa parecida podríamos decir de Francia o podemos decir también de nuestro país. Es decir, que son perros aulladores, pero poco mordedores, porque no tienen dientes. Entonces lo único que generan es ruido, generan miedo en la población, porque el objetivo es otro. Y eso también hay que dejarlo claro. Con el miedo a la guerra que están insuflando a la población, se intenta conseguir reducir el estado del bienestar, el poco que queda, y acabar privatizando hasta el aire que respiramos. Hoy, mejor dicho, ayer, decía un grupo de empresarios en el Parlamento danés que hay que retrasar la edad de jubilación en Dinamarca a los 70 años porque hay que apoyar el esfuerzo de guerra. ¿Qué tiene que ver el esfuerzo de guerra de una guerra en que nadie está en guerra, exceptuando en la cabeza de algún loco? ¿Qué tiene que ver el esfuerzo de guerra con retrasar la jubilación a los 70 o más años? ¿Qué es lo que están planteando? Están planteando la señora Ursula von der Leyen que hay que invertir 800.000 millones, una barbaridad, 800.000 millones en rearmarse. Pero después se lee la letra pequeña y habla esta señora que en realidad son 145.000 millones que darían fabricando dinero. El Banco Central Europeo se pondrá con la manivela de fabricar billetes que no tienen valor, euros, que no tendrán valor porque no tienen detrás respaldo productivo, y más cuando Europa va a caer en la recesión colectiva, pues fabricarán dinero sin valor
y el resto, 145.000 millones, y el resto, hasta 800.000, lo destinarán de los presupuestos nacionales de cada país, una cantidad importante para rearmarse. Pero fíjense la inteligencia de esta gente, la inteligencia de esta gente. Bueno, la inteligencia no, como BlackRock, y volvemos al malo de la película, tiene también enormes acciones en las fábricas de armamento, también quiere recuperar dinero a partir de ahí. Pues bien, este dinero público que se va a sacar de los presupuestos y se va a dedicar a modernizar o a rearmar a los ejércitos europeos, se va a fabricar en Norteamérica, porque Europa, el 75%, 80% de lo que fabrica del armamento europeo no es europeo, es norteamericano. Por tanto, la industria que se va a beneficiar no es la industria europea, no son los trabajadores europeos, aunque fabriquen bombas, los que se van a beneficiar, sino las grandes compañías norteamericanas más allá del Atlántico. Así que Europa lo único que hace con este intento de rearme es hacer caldo gordo a la economía norteamericana, hundir la economía europea, privatizar, porque hay que privatizar, porque hay que ir a la guerra y porque hay que dar millones al armamento, privatizar la sociedad europea para con este dinero repartírselo nuevamente las grandes compañías que nos están empujando a la guerra, utilizando para ello a este grupo de pollos sin cabeza que es la élite política en Europa. Pollo sin cabeza. Son unos impresentables, en todo el sentido de la palabra, Eduardo. Y qué pena que la lección no se haya aprendido todavía en muchos sectores de Europa, que deberían sacarlos a patadas. Patadas, es la manera más educada que se podría decir. En fin, son cuestiones difíciles y obviamente vamos a seguir observando con detenimiento lo que ocurre y ahí informando también a través de esta plataforma. Yo te quiero agradecer, Eduardo, por tu tiempo, por habernos dado esta exposición tan notoria, tan notable, y me gustaría que nos dejes un mensaje de reflexión para la audiencia de Prensa Alternativa que te escucha atentamente luego de esta exhibición de conocimiento. Pues es un mensaje simple, ¿no? Pero que es real también. Y son cosas que no salen a la luz, que no salen a la prensa, que la prensa oculta, porque no vivimos en una democracia. Vivimos en una apariencia de democracia donde la Unión Europea, por ejemplo, ha decidido que el candidato a las elecciones en Rumanía tiene que ser el que ellos digan y han acabado metiendo en la cárcel al candidato que iba a ganar las elecciones por el propio desarrollo electoral, lo han acabado metiendo en la cárcel porque la señora Ursula von der Leyen está diciendo que ese no es el candidato del sistema que necesita la Unión Europea. Así que, como no es el que me gusta a mí, lo meto en la cárcel acusándolo de dos cosas. Una, de ser un fascista, como si no hubiera fascistas en Alemania o en Francia o la primera ministra italiana. Y, mejor dicho, que era amigo de Putin. Se ve que ser amigo de Putin ya es un delito de lesa humanidad. Eso por un lado. Pero, por un lado, decir que lo que está en peligro, y es la reflexión última, es el peligro de la propia democracia en la propia Unión Europea y en la propia Europa, de la que tanto hacen valer que es un conjunto de países con valores democráticos. ¿Qué valores democráticos hay cuando si no me gusta el candidato pongo otro? O como en el caso del señor Fico, primer ministro de Eslovaquia, todos recordaremos cómo fue casi asesinado por un loco, por un tirador, que consiguió acertarle con varios disparos en el vientre. Nadie en la Unión Europea dijo esta boca es mía. Nadie dijo que era una barbaridad, que, bueno, las condolencias que se hacen siempre. Nadie dijo nada. La Unión Europea ya le parecía bien que el señor Fico muriera, afortunadamente no murió, ya le parecía bien porque era un personaje incómodo. Era un personaje que decía que había que buscar la paz.
en el conflicto entre Rusia y Ucrania, o entre el conflicto entre Rusia y la OTAN. Como era molesto, no les pareció mal que casi llegaran a asesinar. Y la última reflexión, que pienso que es importantísima, que hay que hacer, es lo que ha pasado en Grecia. No ha salido en la televisión, no ha salido en los medios. La mayor manifestación en la historia en Grecia, casi en los últimos 80 años. Más de 1 millón de personas manifestándose en Atenas contra la guerra, contra los recortes, contra las privatizaciones y un nivel de enfrentamiento enorme en el Parlamento y en las calles. Esto es importantísimo, porque igual ha pasado en Bélgica. También grandísimas manifestaciones de trabajadores y de campesinos en Bélgica hace unos meses. Lo que está pasando en Francia, con grandísimas movilizaciones sociales en contra de la guerra y en contra de los recortes. Y otras más que hemos visto aparecer, como nunca en Reino Unido, en Londres, las mayores manifestaciones de la historia contra el genocidio en Gaza. ¿Esto qué nos revela? Nos revela fundamentalmente que ahí ya comienza a haber un cabreo inmenso, una ira acumulada en la sociedad europea que está viendo que esto nos conduce a un precipicio. Y comienza a responder. Y esto es lo importante y lo que yo quiero que fuera nuestra última reflexión, ¿no? Que es posible la respuesta, no solo es posible, es necesaria la respuesta social, porque si no, acabaremos cayendo en el abismo al que nos quieren llevar las élites europeas. Abismo al cual ya muchos lo pueden observar, ¿no? Algunos ya están al borde y lo ven de cerca. Otros se siguen caminando a ciegas hacia ese abismo. Otros con los, bueno, básicamente lo mismo, con los ojos vendados, pero algunos lo entienden, algunos saben hacia dónde va, Eduardo. Y eso es lo importante, que haya un núcleo que conozca bien esta situación, porque no hay algo que despierte más temor en estos líderes que el repudio de las masas. Creo que es importante ese punto, expresarlo siempre abiertamente. Eduardo, te quiero agradecer por tus comentarios. Siempre es placentero tenerte en nuestro programa una vez a la semana y desde luego disfrutamos tus intervenciones. Así que quería agradecerte por ello y por supuesto al público también por estar ahí presente con nosotros. Nos despedimos amigos. Mi nombre es Enzo Enchante. Nos reencontramos muy pronto a través de este espacio. Hasta la próxima.